Buenos días traders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí van un día más analizando, un lunes más analizando el euro dólar y pues bueno, pues como podéis comprobar en mi monitor ya son las 3:20 del mediodía, hora española. Estamos ya casi en la apertura a gran nivel de los mercados americanos, en un cuartito de hora nada más y nada menos. Y pues bueno, pues ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver muchas cosas esta semana. Sí, vamos a ver muchas cosas. Y esto pues no lo digo solamente yo, sino que lo dice tanto el calendario económico como la situación del euro dólar. ¿Por qué? Pues bueno, pues por varias razones. La primera de todas es que, y solamente con una visualización simple, cualquiera de vosotros puede ver lo siguiente, puede ver que hubo durante el mes de marzo una caída y que la hemos remontado al alza. Es más, lo que veíamos viendo que se había roto como patrón desde el 20 de mayo de crecimiento, ahora mismo pues parece que está recuperando esa tendencia alcista y que incluso pues se ha salido de lo que es el canal que había lateralizado durante todo el mes de agosto y parte del invierno hasta casi ya diciembre esta situación o por lo menos esta estructura que estaba teniendo el euro dólar. Ahora bien, vamos a ver cómo rompe el 1,21 definitivamente y vamos a ver esas cotas tan ansiadas que algunos pues decían, ¿no? Durante el año pasado que íbamos a ver un 1,24, un 1,25, un 1,26 en el euro dólar. Pues bueno, pues yo creo que aquí vamos a ver qué es lo que realmente ocurre. Lo primero de todo, pues bueno, pues como os he dicho, ha recuperado totalmente. Durante el viernes una conferencia de Lagarde y por eso tenemos esta vela tan extraordinaria. Y como os digo, no es casualidad que llegara hasta aquí y que durante el día de hoy haya intentado romperlo, llegando hasta el 1,2115 aproximadamente, sino que haya vuelto a bajar. Y como siempre os digo, lo primero de todo que tenéis que hacer es una buena delimitación para saber dónde os encontráis. Y pues bueno, pues esta resistencia que tenemos aquí es una resistencia que no solamente tenemos porque es el punto donde empezó a haber la caída, es decir, el punto de retroceso, sino que también como resistencia, fijaros, que en el año 2018 lo tenemos como primera resistencia, en el año 2017 lo tenemos como resistencia, pero que a su vez es los mínimos del año 2010 y los mínimos del año 2012. Por lo tanto, pues hayan confluido muchas situaciones y por ello pues es un punto que es difícilmente superable salvo que ocurra alguna situación. Por ejemplo, antes íbamos acompañados de la tendencia, pero si os dais cuenta, pues tampoco duró mucho más de un mes superando este nivel, pero íbamos acompañados de la tendencia. En este caso, no hay una tendencia clara, sino que, pues bueno, hay una tendencia que ha querido recuperar y ya está. Es decir, es alcista por ahora el euro dólar, pero digamos que no hay algo tan evidente como esta tendencia o como el canal que pudiéramos ver lateralizado hacia arriba. Por lo tanto, pues bueno, mucho ojo y mucha cautela. A lo largo de la semana pasada, pues yo comenté que una vez que alcanzase este nivel, es decir, esta velada aquí, lo que probablemente viéramos era una caída cercana a esta línea. Sin embargo, durante la sesión del viernes, esta situación que pues se dio y pudierais haber sacado un buen beneficio, se revirtió con ese último discurso de Lagarde, como he comentado. Y por eso, pues lo que os he comentado muchas veces, el operar se trata también de saber en qué momento nos metemos. Y para eso, pues bueno, pues tenemos las noticias fundamentales que yo creo que son bastante importantes y que esta semana creo que vamos a tener especial movimiento. Primero, lo que os he dicho, un movimiento correctivo. Segundo, tenemos una resistencia bastante importante. Y tercero, las noticias. Entonces, hoy hemos tenido el índice de confianza alemán, que es cierto que ha salido más bajo de la previsión, pero ha salido superior al del mes anterior. Por lo tanto, pues bueno, ni tan mal ni tan bien. Por otro lado, también hemos tenido los pedidos subyacentes de Estados Unidos del mes de marzo, pero bueno, yo creo que esto tampoco ha sido muy importante porque se han cumplido las previsiones. Significa que hay un remonte en las peticiones de compra por parte de los americanos, pero bueno, eso significa que se reactiva el consumo y nada más. Eso es lógico cuando ya estamos viendo que su país pues está alcanzando cotas de vacunación superiores a las de la Unión. Pero ¿qué vamos a tener a lo largo de esta semana? Pues bueno, pues mañana martes vamos a tener la confianza del consumidor del mes de abril de Estados Unidos. Yo creo que esto es bastante importante y que va en colación con las expectativas alemanas. En este caso está en los 113 puntos la previsión, el anterior era de 110 puntos aproximadamente, si no me falla la memoria.
pero yo lo que os diría, chicos, es que tengáis en cuenta que si Alemania ha salido mejor que el mes pasado, a lo mejor en Estados Unidos no se cumplen las previsiones, pero lo que sí que podemos ver a lo mejor es una subida hasta los 111, 112 o incluso, ¿por qué no?, hasta los 113 y que cumpla exactamente con las previsiones. Esto sin duda, buen dato para el dólar. El miércoles, pues el miércoles yo creo que va a ser, conjunto el jueves, los días más importantes del euro y del dólar. ¿Por qué? Pues porque el miércoles vamos a tener tanto la decisión de tipos de interés, rueda de prensa de la FOM, comunicado, y que después de esa vela tan enorme que nos dejó el euro dólar la semana pasada, el viernes, debido a la conferencia de Lagarde, pues podemos seguramente ver mucho movimiento y anticipar mucho movimiento en los mercados. Por otro lado, pues tenemos el jueves el cambio de desempleo en Alemania, que parece pues que va a seguir generando empleo, la locomotora europea, pero también vamos a tener un dato muy importante y eso sin duda va a marcar los próximos paquetes de estímulo o la inyección de los mismos, que es el PIB trimestral del primer trimestre de Estados Unidos, que las previsiones, bueno, lo anterior, o por lo menos del último trimestre de Estados Unidos, fue de un 4,3%, sin embargo, en este caso, pues vamos a ver una previsión del 6,1%, o sea, es decir, un crecimiento de la economía espectacular que se acerca a la media de China cuando hablábamos de que China, pues por lo general, suele crecer a una media del 7% anual, en este caso pues mensualizado. Si lo pusiéramos y se mantuviera este ritmo durante todo el año, tendríamos un crecimiento cuanto menos vertiginoso de la economía americana. Si eso además le sumamos que las peticiones de subsidio de desempleo se quedan estancadas, es decir, no se genera nuevo paro, eso yo creo que a nivel macro, sumado a la noticia del crecimiento del PIB, va a ser un revulsivo muy importante para el eurodólar en cuanto a que Estados Unidos va a ir muy bien y a lo mejor no hacen falta tantos paquetes de estímulo. ¿O cómo lo traducimos en otras palabras? Pues lo traducimos en que el euro dólar, o por lo menos el dólar, va a dejar de caer y quizás empiece a remontar de una forma importante. Por otra parte, como he dicho, el miércoles tenemos la rueda de prensa de la FOM que seguramente ya empezaremos o adelantarnos a esos movimientos que podamos ver durante el jueves. Y por último, el viernes, que no menos importante, tenemos el PIB trimestral de Alemania el primer trimestre. Fijaros qué gran diferencia, ¿no? Porque las previsiones del primer trimestre de Alemania es una caída de un 1,5%, es decir, muchísimo más lastrado que la economía americana, una diferencia de más de 7 puntos. Esto sin duda, pues bueno, pues puede generar que el euro digamos, pierda poderío frente a lo que es el dólar y el dólar se recupere, dejándonos una vela, como por ejemplo tuvimos el viernes, una vela verde alcista totalmente de aproximadamente unos 90 pips, pues lo que probablemente veamos es una caída a lo mejor pues no de 90 pips, pero puede ser una caída de 50-60 pips, ¿no? Teniendo en cuenta eso. Y eso pues en cuanto al análisis fundamental, que esta vez ha sido más largo de lo normal, pero porque yo creo que lo requería y porque la situación cuando se pone complicada es lo que necesita. Por otro lado, vamos ya a utilizar los indicadores técnicos que utilizamos todas las semanas para no solamente delimitar y saber dónde estamos, sino la utilidad de la entrada o dónde podría ser la entrada más óptima. Si os dais cuenta, Bollinger coincide más o menos con la zona superior, parece que hay un cambio de tendencia alcista, esto no es nada nuevo dentro de Bollinger, porque ya sabéis que también Bollinger está preparado con la media y si la media asciende, también asciende Bollinger. Ahora bien, si os dais cuenta, está besando peligrosamente ya desde hace unos cuantos días, es decir, tenemos durante el 19 de marzo, o sea, el 19 de abril, el 20 de abril, durante el viernes se quiso acercar muchísimo, hoy lo ha intentado, vamos, está a una diferencia de aproximadamente unos 5 o 6 pips, por lo tanto, pues bueno, cuidado que este tipo de alzamientos tan rápidos pueden tener severas correcciones, como os he dicho, que pueden ocurrir. Por otro lado, vamos a ver el MAC. Estoy aquí cogiendo esto, indicadores, vamos a coger el MAC. Convergencia en la media móvil. Si os dais cuenta, parece sin paliativos que hay una tendencia alcista, pero hay algo que ya debería de preocuparos. Fijaros, tenemos aquí unas primeras pequeñas caídas que son durante estos 2 días, 3 días de caídas, que es cierto que habían tenido máximos importantes. Aquí hemos tenido una super vela, fijaros, pero incluso con esa super vela, fijaros que apenas hay una vela verde que crezca muchísimo respecto a las anteriores. No hay una vela que destaque. Incluso con la caída de hoy, fijaros que sigue perdiendo fuerza. ¿Qué puede significar esto? Pues esto puede significar que estemos
precisamente lo que os estoy diciendo, que nos hayamos encontrado con una gran resistencia y que veamos una caída por lo menos hasta volver a testear el 1.20 o por lo menos el 1.2030, es decir, la zona de las 3 velas anteriores intermedia. Y luego vamos a ir al RSI estocástico, que el RSI estocástico en este caso, si os dais cuenta, ya os había dicho yo que era muy raro ver al euro dólar aplanado y que si os dais cuenta, pues ya parece querer ir separándose una caída. Y la última vez que ocurrió esto, como también os comenté, fijaros qué caídas tan bestias ha tenido o cuando directamente llega a estas zonas el euro dólar tiende a corregir de una forma bastante importante. Cuando se aplana, por lo general, fijaros, se aplana como incluso esté en un mes raro, como fue el mes de marzo del año pasado, tiende a ir al alza y cuando se aplana vuelve a caer. Por eso este tipo de cuestiones yo creo que debéis de tenerlas en cuenta y que si ya parece que vemos el final a la luz del túnel, yo creo que es una muy buena oportunidad para intentar una venta y que sabiendo que Bollinger está por aquí, pues podemos optar como operación en este momento. Quizás a lo mejor podemos esperar a que reteste el 1.2090 para volver a entrar. Yo creo que podemos buscar una caída aproximadamente de unos 80-90 pips, mientras que, por lo que podéis ver aquí, la subida pues sería aproximadamente unos 70, es decir, un ratio de 1,25, pero también a medida que se vaya moviendo la semana, podéis también ir encontrando mejores puntos de entrada por si ha terminado de romper el 1.21, por si vuelve a retestear incluso el 1.20 aproximadamente, es decir, que digamos que hay bastantes zonas y eso dependerá de las noticias que veamos seguramente el miércoles, el jueves y el viernes. Por lo tanto, la entrada, que a lo mejor hoy es buena, mañana no lo es tanto. Por lo tanto, si yo tuviera que hacer una operación, pues primero haría hoy una pequeña en este punto y luego a medida que avanzase la semana repetiría varias operaciones, pero ya de mayor calado o de mayor peso debido a la coyuntura macroeconómica. Con todo esto, yo creo que ha quedado un análisis hoy bastante extenso, pero bastante detallado de lo que podemos encontrar en el euro dólar a lo largo de esta semana. Así que chicos, me despido. Espero que este análisis os sea de utilidad. Darle un buen like si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.